Bien, buenas noches. Gracias damos a Dios por este día maravilloso que nos ha permitido tener. Como siempre, los sábados estamos estudiando el libro de Proverbios y ya llegamos al capítulo número 4. Vamos a empezar con el versículo 1 en adelante. Este lleva como título en la Reina Valera, Beneficios de la sabiduría. Dice, oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos, y vivirás. No sé si es preciso o impreciso pensar que Salomón escribió estas palabras, ¿no? Ya vimos nosotros en la introducción que Proverbios es una compilación que se hace mucho tiempo después y que mucho de esto que está aquí proviene de Salomón, pero no necesariamente todo. Pero vamos a imaginar hoy que sí fue Salomón el que escribió esto porque como que le aplica muy bien eso de yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, ¿no? Y si conocemos nosotros esa historia, ¿no? De el papá de Salomón, que es David, y la mamá de Salomón, que es Betsabé, cosa que a veces uno quiere olvidar, ¿no? Porque esta no era la mujer de David, si recordamos la historia allá en Primero de Samuel, en su capítulo 11, comete adulterio y tiene un hijo con esta mujer. Y aparte de eso, había mandado a matar a su marido para que nadie se enterara del pecado, porque un pecado siempre conlleva otro. Lo triste de la historia, y ya lo hemos hablado otras veces, es cómo Dios lo castigó y el castigo fue bastante fuerte. Dos cosas le dijo. Bueno, realmente le dijo varias cosas, pero dos cosas que a mí me llaman la atención fuertemente. La primera es que nunca se iba a apartar la espada de su casa. Nunca, ¿no? Y la segunda es que el niño que había tenido con esa mujer ciertamente morirá, le dijo. Eso le dijo el profeta, ¿no? Y cuánto rogó el rey por ese hijo que se tiró a la tierra, no quiso comer y 7 días estuvo rogando y llorando y de todas maneras el Señor no cambió de opinión y el niño murió. Pero David tiene un corazón de arrepentimiento, ¿no? En ese momento, él, cuando se entera que el niño ha muerto, se levanta, se unge, se cambia, voy a decir, se baña, aunque el texto no lo dice. Y lo siguiente que hace antes de comer un bocado de pan o entrar a su casa es ir hasta donde está el arca del Señor, en la tienda en Jerusalén, y adoró. Lo interesante de esa historia es que me dice el texto allá en el segundo libro de Samuel, en su capítulo 12, versículo 24, y consoló David a Betsabé, su mujer. Ahora ya no es la mujer de Urías, ahora es su mujer. Consoló y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Qué interesante, ¿no? Lo llama Salomón. Y Salomón quiere decir hombre de paz. Recordemos una de las dos sentencias que el Señor le había dado por medio del profeta era, nunca se apartará la espada de tu casa. O sea, en tu casa habrán violentos. Eso le dijo. Y realmente hay una tragedia en que uno de sus hijos, que se llama Amnón, viola a una de sus hijas que se llama Tamar, y otro de sus hijos que se llama Absalón manda a asesinar a su propio hermano y después se rebela contra él. Y es toda una tragedia la familia de David, pero David tiene la esperanza de que este niño sea diferente, entonces le pone hombre de paz, porque eso es lo que Salomón quiere decir en hebreo. O sea, quiero que él sea distinto, ¿no? Y resulta que en el versículo 25 dice, y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. O sea, Salomón tenía este nombre interesante de Jedidías, ¿no? Y Jedidías quiere decir amado por Jehová. De hecho, la palabra David quiere decir amado. Esto probablemente porque David era el pequeñito de la familia y en aquella época las madres eran las que le ponían nombre a los hijos y bueno,
Probablemente por eso le pusieron David, o sea, es el consentido de la familia. Y resulta que el nombre Gedidías viene de David, Jehová más David, que quiere decir aquel a quien Jehová ama. Entonces, yo quiero imaginar por un momentito cómo esta mamá, esta Betsabé, ha de haber creado a este muchachito. Recordemos que el primer hijo se le muere y eso es terrible. Uno no puede imaginar lo que duele perder a un hijo, pero sí es terrible perder a un bebé recién nacido, mucho más perder a uno que tal vez tenga sus 2 o 3 añitos, que ya corra por ahí, que ya pueda decir papá, que ya pueda decir mamá, porque nosotros no sabemos exactamente en qué momento su hijo primero murió. Pero eso es duro, ¿no? Y de repente Dios le da la oportunidad y en determinado momento se preguntan ellos si este niño también muere o va a vivir porque la sentencia del Señor fue sobre el primero. El hijo que te dio esa mujer ciertamente morirá, pero no sabemos nosotros si había una sentencia sobre el segundo, sobre el tercero, o sea, al Señor ya me perdonó o todavía no me ha perdonado, todavía me la va a cobrar. No sé, quizás él pudo hacerse muchas de estas preguntas. Y entonces, parte de esto es el mensaje del Señor a David. A él le voy a llamar Gedidías, no te preocupes. Él es mi amado. El caso es que esta mujer ha de haber querido mucho a este niño y lo ha de haber consentido bastante. Él dice, en este caso, delicado y único delante de mi madre. Pero resulta que aquí está él hablando de su padre. Dos cosas han cambiado, sí, en nuestra época. La primera de ellas es que hoy en día, lamentablemente, ya los padres no educan a los hijos, sino que para eso nosotros tenemos la escuela. ¿Sí? O sea, el niño llega a los 7 años y mándelo a la escuela. Y en la escuela le van a enseñar. Ok, listo. Pero en el mundo antiguo, el hijo aprendía del padre. Es decir, el padre es panadero, entonces el hijo va a ser panadero. El padre es leñador, entonces el hijo va a ser leñador. El padre es maestro, entonces el hijo va a ser maestro. El padre en este caso es rey, entonces el hijo va a ser rey. Entonces el hijo andaba siempre con el padre y el padre le enseñaba a él el oficio. Hoy en día no, no es así, sino que el padre puede hacer cualquier cosa y al hijo pues lo mandan a la escuela. Y en la escuela él va a aprender que matemáticas, que inglés, que cualquier otro tipo de arte. Y aquí tenemos nosotros un problema, ¿sí? Porque entonces el hijo llega a admirar mucho a su maestro y poco a su padre o a su madre. Y pasa mucho en la adolescencia actual que los jovencitos dicen, ¿sabes qué? Mi papá no sabe absolutamente nada, ¿no? Entonces no hay un respeto del hijo hacia el padre, pero en la cultura hebrea es completamente distinto. Allí el padre se ocupa y la madre se ocupa de la educación de los hijos. Entonces crece ese ambiente, ¿no? En que yo me imagino a Salomón ahí a los pies de David cuando es pequeño y David hablándole, ¿no? Y este es el caso, ¿no? Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. La sabiduría habla como un padre y en ese ambiente, ¿sí? ¿Qué padre le va a enseñar algo malo a su hijo? Es más, la educación que el Estado nos da hoy en día es una educación técnica, pero no es una educación de la vida. Esa no es una educación para vivir. La educación que los padres daban y en cierto sentido hoy en día dan, tiene que ver con la vida. Estaba conversando el día de ayer con un hermano acá que curiosamente vive, o la familia de él es de un lado del interior del país acá. Y pues él me contaba cómo era esa aldea o pueblo de donde ellos habían venido y cómo es que está rodeado por una ciénaga y hay ríos y hay pantanos y hay cocodrilos y hay serpientes y hay mosquitos y hay otro montón de cosas. Y entonces yo le digo, óigame, andar por ahí es un peligro total. Y él dice, no, no, eso es bien tranquilo. Pero uno se puede imaginar, por ejemplo, en ese ambiente sumamente hostil que puede haber en determinado momento. Imaginemos nosotros atrás de la casa hay un pantano donde de cuando en cuando aparece uno que otro caimán. Eso es parte de la vida acá. O enfrente hay un río, una quebrada donde existen serpientes venenosas y eso
puede suceder, en efecto. Entonces, en ese ambiente yo no me imagino cómo puedo estar yo con mi hijo y no darle instrucción de, hey, cuidado. O sea, aquí no te pares porque aquí puede haber un escorpión, no te pares acá porque aquí hay serpientes, no te metas a ese pantano porque ahí hay arenas movedizas, porque todos los peligros que pueden haber ahí. Y entonces se entiende perfectamente cómo es que el consejo del rey es, guarda mis mandamientos y vivirás. Cuando yo era un poquito más jovencito y leía este pasaje, guarda mis mandamientos y vivirás, yo me imaginaba, ¿sí?, esto como una amenaza. O sea, como David amenazando a Salomón, cuidado quebrantas mis mandamientos, cuidado quebrantas mis ordenanzas, cuidado quebrantas mi ley, porque si quebrantas mi ley, entonces mueres. Pena de muerte al que quebrante el mandamiento del rey. Sin embargo, esto es muy diferente. Hablábamos de este contexto hostil donde el padre le enseña al hijo cómo sobrevivir. Pues resulta que aquí no estoy viviendo yo en un ambiente mucho más sano, ¿no? Estoy viviendo en la ciudad, figuren ustedes, ciudad de Guatemala, en donde aquí hay que echarle doble llave al portón cada vez que uno sale o entra porque uno no sabe quién anda en la calle, donde cruzarse la autopista significa voltear a ver hacia los dos lados y cruzar rápido, donde a mi hijo de 10 años yo no lo voy a dejar ir solito al supermercado aquí que queda como a 3, 4 cuadras, porque la maldad es mucha. Entonces, aún dentro de este ambiente, uno tiene que instruir a los hijos, ten cuidado. Cuídate, ¿no? Y ese tipo de instrucción es precisamente lo que al chiquitín le va a dar la vida. Aquí quiero entrar a un concepto interesante del Antiguo Testamento. Resulta que los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, nosotros lo llamamos Pentateuco en el cristianismo. Penta, 5, y teujos quiere decir jarrón, que era donde se ponían los rollos, ¿no?, en que se ponía la ley. Los griegos a ese grupo de libros lo llamaban jonomos, que quiere decir la ley. Pero los judíos a eso lo llamaban Torah. Y Torah no quiere decir ley. Es una de esas palabritas que es un poquito difícil de traducir. Torah quiere decir instrucción, quiere decir camino, quiere decir dirección, que te enseñen a vivir. El problema cuando uno interpreta la Torá, ahora sí que son los primeros 5 libros de la Biblia, como una ley, nos va a dar el problema que aparecía en Gálatas del legalismo. De hecho, cuando Jesús interpreta la ley y la interpreta, por ejemplo, en Mateo 19, cuando le dicen es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier causa, él viaja hasta el Génesis, hasta allá el capítulo 1, cuando dice varón y hembra los hizo Dios, y entonces lo que Dios unió no lo separe el hombre. O sea, viaja hasta el Génesis para poder instruir acerca del asunto. Cuando el apóstol Pablo discute con los Gálatas acerca de la ley, él viaja hasta la historia de Abraham, que también se encuentra allí en el Pentateuco, y de hecho él dice, vamos, los que quieren justificarse por la ley no han oído que la ley dice que Abraham tuvo 2 mujeres, una era esclava y la otra era libre, y de donde toma esa alegoría es precisamente de la Torá. Entonces significa que para ellos la Torá, más que ser una ley estricta que dictaminaba lo correcto o lo incorrecto, eso es el legalismo judío del tiempo de Jesús, realmente para el judaísmo antiguo eso era una guianza, es decir, esa es la instrucción de sabiduría. Hace mucho tiempo escuché yo una historia, voy a relatar la historia, en que habían ciertos conejitos, era una fábula, que vivían en un pantano. Y en el pantano, pues los conejitos experimentaban un montón de peligros, como los que he descrito, serpientes venenosas, caimanes, y bueno, costaba sobrevivir en ese pantano y aparte de eso, las trampas que de cuando en cuando los humanos que se aventuraban por ahí les ponían. Y entonces en la noche siempre hacían la reunión de conejitos y ellos se contaban sus experiencias, sus aventuras, cómo había escapado de X trampa, cómo es que estaba en X lugar, cómo es que había sobrevivido, dónde estaban los peligros más grandes, dónde salían las fieras más grandes. Y eso hacía que la comunidad de conejitos pudiera sobrevivir. Pero en determinado momento,
ellos dejaron esa costumbre, dejaron esa tradición. Ya no se juntaron en las noches para contar sus historias y con el tiempo el grupo de conejitos dejó de existir. La historia iba así. Y lo que la historia quería enseñarnos a nosotros es la importancia de la tradición. Importancia de la tradición. Ahora, a veces uno piensa, papá, mamá, no saben nada, porque lamentablemente no aprendieron en la escuela los conceptos de matemática que yo sí conozco. Porque lamentablemente no aprendieron en la escuela las palabritas en inglés que yo me manejo de cuando en cuando. O porque lamentablemente no tuvieron ese tipo de educación formal, pero de la vida creo que saben mucho. Porque al menos llegaron hasta acá, al menos la vivieron. Y su consejo es sumamente valioso. Y lamentablemente cuando los papás ya no están, cuando los abuelos ya no están, es cuando uno dice, "Ay, ¿cómo no pasé más tiempo y les pregunté? ¿Cómo no averigüé? ¿Cómo no me contaron sus historias? Porque sus historias son sumamente valiosas. Pues los hebreos no perdían ese tiempo. En efecto, ellos recibían instrucción directa de sus padres y este es el caso, ¿no? En que Simón dice, porque yo también fui hijo de mi padre delicado y único delante de mi madre y él me enseñaba y me decía, David ya está viejito, ¿sí? Ya está en sus últimos años y resulta que Salomón se apropia de toda esa experiencia, ¿no? Eh, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Quieres vivir? Sí. Entonces, guarda mis mandamientos. Guarda lo que yo te estoy diciendo. Guarda mi instrucción. Vas a vivir. ¿Cómo poder sobrevivir en este lugar? Guarda mi instrucción. Escúchame cuando te instruyo. Te voy a enseñar a cruzar la calle. Más adelante tú la vas a cruzar solo y cuando yo ya esté ancianito tú me vas a ayudar a cruzarla. Te voy a enseñar a cruzar la calle. Te voy a enseñar dónde están los peligros, dónde están las trampas. Te voy a enseñar a reconocer los rostros de las personas para que puedas detectar a un delincuente a cuadras de distancia. Te voy a enseñar todo lo que implica estar acá. Y no solo eso, sino te voy a enseñar, aquí viene el punto principal de lo que estamos leyendo, te voy a enseñar la importancia de la sabiduría. Te dice, versículo 5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes, y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. ¿Qué consejo le podía dar el rey a su hijo? Adquiere sabiduría. Búscala, abrázala, valórala. Poquito antes habíamos leído que la sabiduría es más preciosa que el oro y más que la plata y más que las piedras preciosas. Es más que eso. Aquí, Colombia, donde estoy ahorita, es famosa por sus esmeraldas. De hecho, aquí hay cerros donde hay muchas esmeraldas, pero al mismo tiempo hay toda una mafia detrás de las esmeraldas. No puede uno ir a esos cerros y ir a escarbar allá y buscar esmeraldas. No, eso es peligrosísimo realmente. Pero sí es un lugar donde existen todas esas riquezas y la gente arriesga su vida por ir a todos esos lugares. Dice que encuentran una piedrecita y se la tragan para poder sacarla del lugar porque eso es peligrosísimo andarla. Pero el caso es que si nosotros valoráramos realmente la sabiduría y la inteligencia, la cordura, la educación, en ese sentido, porque dice, abrázala, ella te va a honrar, ¿no? Ella te dará la vida, te salvará la vida en determinado momento. ¿Cuánto nosotros valoramos realmente la sabiduría? Hay una película interesante que se llama Rápido y Furioso Reto Tokio. Se trata de un joven que viaja hasta el Japón, Reto Tokio. Se llama Cian. Y resulta que este muchacho llega hasta allá y
lo retan a una carrera de carros, pero no tiene un carro. Aparece allí un japonés, y el japonés tiene un carrazo, de esos de carreras, ¿no? De esos bonitos. Y le dice, aquí tienes un carro, manéjalo. Pero resulta que el ejercicio que van a hacer es drift, se llama eso en inglés. Y eso significa tienes que dar unas vueltas tan cerradas que el muchacho termina arruinando completamente el carro. Lo destruyó. En fin, después de la carrera no quedaba carro. Cuando él se va a ir, se acerca al japonés y le dice, no te me vayas a ir que me debes un carro. Y el hombre tiene que pagar el carro y tiene que trabajar como esclavo para pagar el carro. Tiene que hacer todos los trabajos que el japonés lo pone a hacer, handy. Y entonces, cuando se hacen amigos y más adelante, yo no sé si termina de pagar el carro o no, pero hay un momentito, ¿no?, en que están platicando allá en la cúspide de un edificio y entonces le hace la pregunta, oye, ¿por qué me diste tu carro si sabías que yo lo iba a destruir? Y el japonés le dice algo bien interesante. La gente te trata o te respeta de acuerdo a las personas que te rodean. Eso es mucha sabiduría, ¿sí? Porque muchas veces uno se rodea de vagos y por eso que te tratan como vago. O uno muchas veces se rodea de ladrones y por eso termina en destino de ladrón. O uno se rodea de tontos, sí, porque ahí luzco inteligente. Sí, pero todo el mundo va a pensar que eres tonto porque te juntas con los tontos. Entonces le dice, a uno lo respetan de acuerdo a las personas con las que uno se rodea. Ajá. Y un carro, dice, para saber lo que vale una persona, es un precio que estoy dispuesto a pagar. Nos interesa mucho el dinero y nos interesa poco el conocimiento de las personas, pero aquí, por ejemplo, Proverbios, una y otra vez nos mantiene diciendo, cuidado con quién te juntas, cuidado con quién estás, cuidado con la gente que te rodea, porque te van a inclinar a seguir sus caminos. No compramos libros. Con la Biblia es suficiente, ¿no? ¿Para qué compras libros? Ok, con la Biblia es suficiente, pero por lo menos si la lees, escudriñas, no, pues tampoco. Fíjate que hay un seminario interesante que estamos dando, van a cobrar, ¿sí? Ah, no, esto es dinero, o sea, todo es dinero. Sí, es que tienes que aprender a valorar, tienes que aprender a valorar. Aquí en Medellín dio un concierto Shakira. El estadio estaba lleno horas antes. No solo eso, estaba lloviendo. Y yo miraba las fotos de la gente con su capucha y sus sombrillas esperando el concierto. Y de hecho, conversé con unas personas que estuvieron en el concierto y entonces yo hago la pregunta, pero llovió, ah, sí, pero valió la pena, decían, o sea, esa sí es una artista de primera, ¿no? Valió la pena. Sí, eso es lo que tú valoras. Y está bien, yo no voy a pelear con la gente que valora X o Y cosa. Lo que estoy diciendo es, si tan solo nosotros valoráramos la sabiduría así, que dijéramos, mira, cualquier precio por adquirir sabiduría es irrelevante realmente. O sea, ¿cuánto vale? No importa. Es que ese conocimiento es importante. Eso es importante para mi vida. Una vez más, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No le dijo adquiere dinero, adquiere bonos del gobierno, no le dijo adquiere apartamentos o adquiere terrenos. Adquiere, le dice, sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no las dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Fíjate que lo que David aquí le está diciendo a Salomón y Salomón recuerda y luego cuenta a las futuras generaciones, realmente es importante. Cuando yo daba clases en Baxter,
había una frase que de cuando en cuando les decía a los muchachos, porque hay cosas del estudio que a ellos no les gusta, y generalmente no les gusta aquello en que salen mal. Hay algunos que les encanta el griego porque les va bien, pero a aquellos que les va mal dicen, no, eso está horrible, ¿no? Y luego cuando uno se mete a las clases de teología, que son las más complicadas, o al menos cuando yo daba clases ahí, pues sí eran las más complicadas. Había personas, ¿no? Que a las que les costaba un poquito y entonces decían, ¿y eso para qué me va a servir? Y entonces yo replicaba, me encantaría a mí que el Señor me dijera qué cosa usted va a necesitar, porque eso le enseñaría yo. Me encantaría a mí que el señor me entregara el paquetito ahí completito y me dijese, mira, a este jovencito enséñale esto y esto y esto y esto, porque esto es lo que él va a hacer. O como me dijo una señorita de bachillerato cuando yo daba clases en el bachillerato ahí en Tegucigalpa, me dice, yo no sé para qué nos enseñan tanta cosa aquí y tanta matemática si lo que yo voy a hacer es cobrar en un supermercado. Solo deberían de enseñarme a manejar esa máquina y ya. ¿O usted qué piensa? Y entonces yo le dije, bueno, pues si usted ya decidió que va a trabajar en un supermercado el resto de su vida, creo que tiene razón. O sea, si usted ya decidió que ese va a ser el trabajo de por vida que usted va a hacer, pues tiene toda la razón. Y entonces yo le decía a los muchachos de Baxter, el ministerio es tan amplio que ustedes no tienen ni idea de lo que allí ustedes van a necesitar. Y en determinado momento, aquello que ustedes pensaron que no valía, resulta que vale mucho, te salva la vida. Los consejos entonces de Proverbios me pueden salvar la vida. Sí, te salvan la vida. Cuento una anécdota. Había un vecino, era un muy buen vecino que siempre que llegaba me invitaba ahí, siéntese y platiquemos, platiquemos. Pues un día sí me puse a platicar con él y le pregunté a qué se dedicaba. Y me dijo, soy coyote. Y entonces, y ya yo le dije, pero si yo a usted siempre lo miro aquí, o sea, ¿a qué hora se me pierde y se me va para el norte? Y entonces él me explicó, mire, antes era que uno agarraba a los muchachos y los llevaba hasta el norte, pero ahora no es así. Ahora yo solo los tomo y los llevo a la frontera con Guatemala. Ahí los recoge otro y los cruza a la frontera con México. Y así se van, ¿no? Y lo último que pagamos es a los Zetas. O sea, todo está pagado, no me preocupe. Ahí todo ya está arreglado. ¿Usted va conmigo o va seguro? Y yo, pues a mí no me interesa ir para allá. Pero cuando me dijo el trabajo que tenía, a mí me empezó, bueno, el trabajo, la labor, el empleo, qué sé yo cómo llamar a esto, pero a mí me empezó a dar mala espina, mala espina. Un día estoy yo viendo el YouTube y aparecen ahí las noticias del día, porque yo estaba conectado a uno de los canales de Honduras que me pasaba las noticias así como de urgencia, ¿no? Y pues resulta que este señor, como a eso de las 9, 10 de la mañana, en un banquito donde estaba sentado en un lugar de Tegucigalpa, llegaron unos hombres y sin mediar palabra lo agarraron a balazos. Él todavía llegó vivo al hospital, pero murió, porque le pegaron 5 tiros. Iban por él. Pues resulta que si yo me hubiese hecho su amigo y hubiese estado desempleado, y hubiese dicho, ¿sabe qué? Métame en el negocio, hubiese estado sentado en esa sillita con él. No lo llegaron a matar a su casa ahí donde él vivía, ¿no? A él lo llegaron a matar a otro lugar donde él se mantenía y la gente empezó a dar testimonio ahí en el canal de él siempre venía y se sentaba ahí en un banquito, ahí hacía su trabajo, ahí le llegaban los clientes, ahí citaba a la gente y ahí hubiera estado yo si hubiese sido su amigo. Pues mira que Proverbios me dice, cuidado, no te juntes con esas personas. Sí, pero tenía una navezota, no te juntes con esas personas. Pero mira que tenía para el trago diario y yo que no tomo sino ahorro, ya te imaginas lo que podría hacer. Cuidado con envidiar el camino de esa gente, porque su camino lleva a la perdición, lleva al mal. Cuidado. O sea, un consejo de sabiduría te salva la vida, te da la vida. Qué bonito lo que le decía David a su hijo, ¿no? Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Inteligencia, consérvala, abrázala, hónrala. Y cuando la honres y cuando la abraces, ella
te honrará. Nosotros somos perezosos y quisiéramos que la sabiduría nos llegara en la noche. Señor, quiero verte en visión hoy y que me preguntes, ¿qué quieres? Ay, quiero sabiduría. Listo, ya te hago sabio. La cosa no es así. La sabiduría llega cuando uno la honra. La sabiduría llega cuando uno la abraza. La sabiduría llega cuando uno la valora. Y valorarla significa paga el precio. Bien, esto es todo por hoy. Que el Señor los bendiga.